las decisiones estratégicas que tenemos que tomar en momentos difíciles como los que estamos pasando ahorita, pero realmente siempre, o sea, siempre vamos a tener que estar tomando decisiones y ser bien estratégicos con el manejo de nuestros negocios. Muchas veces comenzamos nuestros negocios siendo expertos en algo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tal vez, no sé, soy arquitecta, entonces yo soy experta en todo lo que es arquitectura, entonces tengo esa parte técnica ya, pero no tengo toda la parte de ventas, de mercadeo, de finanzas, de contabilidad, de manejo de personal, etcétera. Entonces, a veces queremos manejar nuestros negocios desde esa perspectiva, ¿no? Como técnico y no como empresario y no como propietario. Entonces, entre más nos formemos, escuchemos a otros expertos, leamos, incluso por eso me encanta que una de las cosas que CEMEX está haciendo es que en cada una de nuestras sesiones está dando un libro de regalo. El libro de la vez pasada es excelente, es de mis libros favoritos. Se los digo porque además lo deberían de buscar, porque ya se lo ganó una persona, pero ustedes también pueden hacer esa inversión en ustedes mismos. Lo han leído emprendedores chiquititos que están comenzando con negocios bien pequeños, pero también grandes empresarios ya, y la sensación es la misma, o sea, te cambia completamente la perspectiva, así que de verdad súper recomendado. Es el libro de Profit First o La ganancia viene primero, y el libro que vamos a dar hoy, que se llama El mito del emprendedor en inglés, para quienes les gusta leer en inglés, se llama The E-Myth, o sea, como el mito E. Es un clásico del emprendimiento, sí tiene varios años escrito ya, como en el 95 se escribió, si no me equivoco, pero tiene muchas enseñanzas que no cambian, o sea, porque este tema de la naturaleza del emprendedor pues continúa ahí, creo que independientemente del año en que decidimos lanzar nuestros negocios. Invitarlos también a dos cosas. Uno, quienes no hayan visto o estado en los webinars anteriores, pues que se echen su clavadito y que vean las otras charlas, porque de verdad van a tener una visión mucho más completa, mucho más holística del tema financiero de sus empresas, y también que dejen reservado de una vez a las 4 de la tarde el próximo viernes, que va a ser nuestra última sesión. Vamos a estar hablando de financiamiento, de deudas con los bancos, deudas a nivel de negocio, ¿verdad? No a título personal, cuándo conviene, cuándo no, cómo pedirlo, cómo salir de esas deudas, qué cosas podemos negociar con la banca. Entonces, si sus negocios tienen altos niveles de deudas ahorita y ustedes se sienten como apretados en eso, pues es una sesión que no se pueden perder. Y además recuerden que el certificado que CEMEX va a estar brindando, que es digital, pues se les van a dar a quienes asistieron a las 4 sesiones. Entonces, si ya llevan 3, hagan un esfuerzo para estar también en la cuarta. Ok, vamos a ver rapidito. Le saluda Benita de Nicaragua, le saluda Carmen Delia de Pegamentos Industriales de Nicaragua, Edwin Torres, sector eléctrico, Perú presente, excelente, El Salvador presente, Nicaragua, nicaragüense en Argentina, empresa inmobiliaria en telecomunicaciones. Ok, saludos desde Guatemala, ACEPROGUA es nuestra empresa, nos dedicamos a consultorías ambientales y alimentos. Nicaragua, ok, y por ahí si luego nos van poniendo, pues igual vamos a ir diciendo. Bienvenidas también a todas las personas que nos están viendo desde Facebook, creo que se está transmitiendo desde 3 o 4 páginas de Facebook simultáneamente. Ok, ahí tenemos otra, Ferretería Altibacanas, Perú, presente, desde Honduras, o sea que tenemos casi toda la región, excelente prácticamente, Guatemala. Siempre recuerden que estoy haciendo algunos altos para leer sus comentarios, para leer sus dudas, para leer sus preguntas y poder salir en el momento de ellas. Así que no esperen hasta el final. Igual al final siempre vamos a dejar un espacio de 10 minutos, pero es importante que hagan sus preguntas en el momento, porque si no uno se le olvida, ¿verdad? Después decís, ay, mejor no era tan importante. Entonces, de verdad, no hay pregunta tonta, no hay pregunta básica. Salgamos de todas las preguntas y las dudas que tengamos. Algunas respuestas las voy a tener, quizá hay muchas otras que no voy a tener respuesta y voy a ser honesta y les voy a decir, muchachos, no sé, pero podemos investigarlo. Así que bienvenidos nuevamente y voy ahora sí a compartir la presentación que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces creo que por ahí ustedes ahorita deberían de estar viendo esta pantalla. Ok, decisiones estratégicas para mi negocio. ¿Cómo nos enfrentamos a situaciones difíciles como la que estamos viviendo ahorita, como la que hemos estado viviendo en el caso de Nicaragua del 2018 y como las que probablemente vamos a continuar viviendo durante la vida de todos nuestros negocios? Porque si nosotros como emprendedores o empresarios estamos esperando manejar nuestros negocios nada más en época de bonanza económica, en momentos en que toda la economía a nivel mundial está súper bien y siempre voy a vender, es irreal. Las crisis siempre van a suceder y lo que está demostrado es que si logras que tu negocio sobreviva los primeros 5 años,
pues casi siempre vas a ir viendo cómo va hacia arriba. Lo que pasa es que no es una línea recta, sino que es una línea que sube y que baja, es decir, con picos y valles. Entonces, así como es bonito estar dentro de los picos, ¿verdad? Y cuando hay bonanza económica, pues también nos tenemos que preparar para los momentos de los valles, como los que estamos viviendo ahorita. Ok, el éxito financiero de un negocio depende del manejo correcto entre los ingresos y los gastos. Esto es un flujo, esto es como el mar, como la playa, ¿verdad? Las olas van y vienen, algunas más grandes, otras más bajas, pero el mar se está moviendo constantemente, la corriente se mueve constantemente. E igual sucede con las finanzas de nuestros negocios. Dinero entra, dinero sale y tiene que haber un balance. Una empresa no va a salir adelante ni va a prosperar si solamente está saliendo plata, si no entra dinero, pues eventualmente muere. Pero de la misma manera, si queremos simplemente acaparar y que no haya flujo y simplemente que entre y que nunca salga, no hay negocio que aguante así, porque todos tenemos gastos, todos tenemos inversiones que hacer, tenemos que pagar una planilla, tenemos que pagar los servicios, tenemos que comprar a nuestros proveedores. Entonces, es mentira decir que solo importa uno o el otro. En realidad lo que importa para el éxito financiero es que estemos encima de que haya un balance entre la plata que entra y la plata que sale. ¿Y cuáles son las decisiones estratégicas que debemos de tomar siempre en el tema de finanzas en nuestros negocios? Pues hay como cuatro grandes variables que son las que vamos a estar viendo una a una. En algunas nos vamos a detener un poquito más, sobre todo en el tema de la inversión. En otras nos vamos a detener un poquito menos, sobre todo si son cosas que ya vimos antes. ¿Cuáles son esas cuatro esferas? El flujo de efectivo, que fue uno de los temas que vimos, de hecho fue el primer taller de esta serie de 4 talleres. Ese taller lo pueden encontrar en Facebook perfectamente, en el Facebook de CEMEX Colombia, CEMEX Honduras, CEMEX Guatemala, CEMEX Nicaragua. En la página de Plata con Plática también lo compartimos y además todos los webinars van a estar subidos después en las páginas de YouTube de CEMEX, así que si se perdieron alguno o quieren repasar algo, pues por ahí lo pueden hacer perfectamente. Vamos a estar hablando también del tema de los costos y los gastos, de cómo lo podemos reducir, que eso es algo que hemos tocado, digamos, brevemente en algunos de los webinars, pero no nos hemos adentrado, así que hoy sí lo vamos a hacer. Vamos a hablar del tema de las ventas, de cuáles son algunas estrategias que podemos seguir para vender más. Y como les decía, vamos a hablar de la inversión. Entonces, ¿cómo administramos el flujo para mantener la empresa a flote? Esto es un repaso de lo que vimos en el primer webinar. Es súper importante. De nuevo, si se perdieron, muchachos, ese webinar, les recomiendo que lo vayan a ver porque ahí va a salir todo el detalle. Entonces, el flujo tiene que ser anual y dividido por meses y además comparado con el flujo real. Es decir, yo propongo o yo presupuesto que el flujo 2021, por ejemplo, va a ser así. Estas van a ser mis entradas de dinero, estas van a ser mis salidas de dinero. ¿Y por qué tiene que ser dividido por meses y no anual? Bueno, porque todos los negocios, o prácticamente todos los negocios tienen estacionalidades, es decir, tenemos meses en los que vendemos más y tenemos meses en los que vendemos menos. Si nosotros simplemente hacemos una proyección pareja, ¿verdad? Es decir, 2021 tanto y entre 2 semanas tanto, no va a ser real. Y la idea es que sea lo más real posible para que cuando hagamos la comparación con lo que está realmente sucediendo en mi empresa, pues entonces pueda ir lo más acorde posible. Tener un flujo proyectado te permite anticiparte a los periodos lentos, que yo les decía, todos tenemos periodos lentos, todos tenemos meses de vaca gorda, meses de vaca flaca. Entonces, si vos ya sabes, por ejemplo, por decir cualquier cosa, que julio es un mes bajo, entonces vos tenés por lo menos 3 meses anteriores, digamos abril, mayo y junio, para prepararte para eso, para intentar vender lo máximo posible en esos meses y además no gastarte toda la plata, sino que ir dejando un colchón lo suficientemente grande que te permita resistir los meses que no vas a tener tanta entrada de dinero. Y proyectar te permite también tener un sistema de alerta temprana para manejar los contratiempos que pueden suceder en un flujo de efectivo. Decíamos también que en temas de flujo hay dos rubros grandes de problema. Todo lo que tiene que ver con los ingresos y después todo lo que tiene que ver con los gastos. No es que uno sea más importante que otro, de nuevo, esto se trata de un balance entre la plata que entra y la plata que sale. Entonces, tus problemas de ingresos, a su vez, se pueden dividir en dos tipos. Aquellos con la facturación y la cobranza, es decir, cómo estoy facturando, cómo me están pagando
mis clientes me están pagando a tiempo o se están jineteando el dinero, o qué estoy haciendo yo mal en mi cobranza que no hace que el proceso de cobranza suceda, etcétera, o con el tema de que mis precios están mal fijados. O sea, si yo no llevo una buena contabilidad y estoy fijando precios a la loca, tal vez me estoy fijando nada más en mi competencia, pero mis costos son diferentes y al final resulta que yo estoy vendiendo más barato de lo que a mí me cuesta, no importa que vendas 1.000.000 de artículos, cada uno de esos artículos que vos vendés realmente te está haciendo perder dinero en lugar de ganar dinero. Y por eso es bien importante este tema de la contabilidad y de llevar tus costos al 100 y al día para que en el momento que fijes precio tengas garantizado que realmente le estás ganando y no le estás perdiendo. Vuelvo a repetir para quienes se están conectando ahorita, chicos, que están visibles los webinars que hicimos en el pasado. El primerito, antes de esta serie de 4, fue precisamente sobre facturación y cobranza, cómo cobrar a los clientes para que te paguen. Así que si ustedes están teniendo problemas en sus cuentas por cobrar, tienen una alta mora, entonces les recomiendo que vayan a ver ese webinar de 1 hora, porque les va a ayudar muchísimo a tomar decisiones y a armar sus procesos, digamos, más estables, ¿no? Sistemas más estables que les permitan cobrar mejor. Y después, por otro lado, en los problemas del flujo están los problemas de tus gastos, que esto a su vez se puede dividir en dos: el problema de los pagos a tus proveedores y un asunto de reducción de gastos y costos. En los pagos a los proveedores, la insistencia siempre es que tenemos que ser estratégicos, es decir, no se trata simplemente de pagar lo más tarde posible o de pagar lo más temprano posible, sino que depende de la situación en la que está tu empresa, vas a tener que tomar la mejor decisión. Por ejemplo, si vos estás teniendo un problema de flujo serio ahorita, casi no te está entrando dinero, tenés un montón de cuentas por pagar, entonces sí es sano y recomendable que aproveches el periodo máximo de crédito que te ofrecen tus proveedores. Ojo, aprovechar el periodo máximo no quiere decir que te vas a jinetear la plata de tu proveedor. Lo que quiere decir es que vas a aprovechar hasta el último día de crédito que te están brindando. Yo siempre insisto en que no hagamos a nuestros proveedores y clientes lo que no nos gusta que nuestros proveedores y clientes nos hagan a nosotros, porque al final esto es un 360 y eventualmente la vuelta nos vuelve a caer a nosotros. Y finalmente, el otro tipo de problemas tiene que ver con la reducción de costos y gastos. Y yo decía en el primer taller de esta serie sobre el flujo de efectivo, que esto es como un juego de fútbol y muchas veces los emprendedores y empresarios se fijan nada más en una parte, en meter gol, o sea, en la venta, en el dinero que ingresan, y no se fijan en la portería, es decir, en los gastos que están saliendo. Entonces, no importa cuántos goles vos metas si al final te están metiendo más goles. No importa cuántas ventas vos tengas, si al final en tu empresa se está gastando todo el dinero que entra. Entonces, por eso siempre es importante tener como una lupa, y esto no es nada más para la crisis, esto es siempre, porque la frugalidad debería de ser un valor de las empresas constante, no nada más en momentos difíciles. Pero vamos a hablar más en detalle de algunas estrategias que podemos tomar por rubro en el tema de la reducción de nuestros costos y gastos. Ok, punto número 2, abrir nuestra mente para vender más. Y aquí voy a hacer un pequeño disclaimer. Yo no soy experta en ventas, o sea, lo mío son las finanzas, y yo sé que muchas veces pensamos que el tema de las ventas es un tema financiero. No lo es. Definitivamente es un tema que impacta las finanzas de la empresa, pero no es un tema financiero en sí mismo. Y esto lo digo porque muchas veces me han pedido asesoría en el tema de venta, y pues yo lo que hago es recomendar a gente que sea experta en vender, que les puede dar con estrategias bien definidas. Pero digamos, en términos generales, ¿qué son algunos puntos que tenemos que tomar en cuenta? El primero, pensar en grande. Y yo sé que suena cliché, pero le voy a decir una cosa que yo he visto mucho aquí en Centroamérica. Y es que comenzamos negocios imaginándolos ya tal cual, pues tal cual los queremos ver vivos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero montar una ferretería. Entonces, yo me imagino la ferretería en X lugar, que tiene un piso, que tiene tanta dimensión, que tengo tantos productos, y a veces no nos animamos a lanzar la ferretería hasta que no la tenemos exactamente como me la imagino. Pero ese no es el problema, ese es un problema número 1. El problema número 2 es que tampoco pensemos más allá de eso. O sea, yo podría decir, por ejemplo, me gusta el negocio ferretero, y lo que yo me imagino es que voy a tener una franquicia de ferretería en toda la región, ¿verdad? No nada más en Guatemala, no nada más en Nicaragua, sino en México, en Guatemala, en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y voy a llegar hasta Colombia, por ejemplo. Entonces, esa es mi visión de largo plazo. Eso quiere decir pensar en grande.
Pero hoy yo no puedo lanzar una franquicia, hoy yo no puedo lanzar a todos los países de un solo, ni puedo empezar a ofertar mi franquicia como tal. Hoy tengo que empezar por vender clavos y cemento y lo voy a hacer en la bodega que tengo al lado de mi casa y ahí voy a empezar y a medida que yo vaya creciendo, entonces me voy a ir ampliando. Entonces, de nuevo, yo sé que suena cliché, pero es súper importante el tema de la visión cuando vos comenzás, o incluso pues ahorita de todos ustedes tienen sus negocios, pero en cualquier momento decir hasta dónde quiero llegar yo y que vayas armando tu plan por etapas. Y aunque no estés ni siquiera medianamente cerca del sueño que vos tenés, comenzar con lo mínimo que podés comenzar, que se le conoce como el famoso producto mínimo viable. Número 2, ser diferente a los demás. A veces decimos, es que yo vendo cemento y el de enfrente vende cemento y pues todos vendemos cemento y todos somos iguales porque además todos se los compramos al mismo proveedor. Pero hay muchas maneras en que aún vendiendo los mismos productos, aún siendo, digamos, el mismo rubro del negocio, vos te podés diferenciar. Y por ejemplo, ahorita, yo sé que uno de pronto podría decir, no, hombre, pero ahorita en pandemia, ¿quién va a estar comprando? Al menos que sean mascarillas lo que vendas, nadie está comprando nada. Y no es cierto, no necesariamente es cierto, a pesar de que sí hay un golpe a la economía mundial, no nada más en nuestros países, en América Latina, sino un golpe a la economía mundial. Todavía hay muchas personas que sí mantienen sus empleos, que simplemente están trabajando desde su casa y que eso quiere decir que tienen otro tipo de necesidades. Y, por ejemplo, hemos visto aplicaciones de delivery que están vendiendo como locas en este momento lo que nunca antes habían vendido y de cierta manera la pandemia ha sido como una bendición para ellos. Pero incluso hablemos del tema de la ferretería, ¿verdad? Y de la mayor cantidad de rubros que tenemos ahorita en el webinar. Hay muchas personas, muchas familias, por ejemplo, que ahorita podrían estar pensando en hacer ampliaciones o remodelaciones o renovaciones a sus casas. ¿Por qué? Porque están en sus casas. Entonces, eso te deja dos cosas. Número uno, empezás a notar cosas que no habías notado antes y se los digo por experiencia. O sea, yo tengo 5 meses, casi 6 meses de estar metida en esta casa ya y antes me iba súper temprano, regresaba súper tarde, entonces realmente no me importaba cómo estaba la casa, pero ahora que tengo que pasar aquí, empezó a ver y decir, ah, mira, el techo está malo, ahorita está lloviendo, hay gotera, me gustaría poder ampliar aquí, me gustaría poder pintar allá, me gustaría poder tener eso. Y el suave nosotros hemos ido como invirtiendo en nuestra casa en estos meses, ¿verdad? Un mes una cosa, otro mes otra cosa, porque primero lo notás y segundo, tenés más tiempo para estar aquí y poder coordinar eso. Entonces, es una oportunidad también para renovar espacio y que si encontrás la manera, digamos, de venderle la idea a los clientes, de usar, por ejemplo, las redes sociales para enseñar los diferentes espacios, no sé, que podría estar renovando, podría ser una modalidad de venta. Otro ejemplo es tomar las medidas de seguridad y promoverlas. O sea, esto es algo que en estos tiempos yo sé que suena bien cliché, pero decimos como si estamos tomando todas las medidas de seguridad y venía nuestro negocio, pero es diferente ir a un negocio a que la gente venga a tu casa, porque si alguien viene a tu casa, pues le estás dando la entrada de cierta manera al virus, ¿verdad? Entonces se vuelve todavía más importante que quien entra a tu casa tome todas las medidas de seguridad. Entonces, si vos realmente le invertís a eso, le invertís al conocimiento de qué quiere decir entrar con medidas de seguridad, le invertís a los equipos de seguridad como tal y le invertís a comunicarle a tus clientes o posibles clientes las medidas que estás tomando para asegurarte de eso, pues tenés un chance mayor a aquellas empresas que dicen, pues yo te ofrezco lo mismo de siempre y aquí voy si querés y si no, pues nos esperamos a que la pandemia se acabe. Número 3, trazar un plan. Y muchas veces aquí los planes de venta son demasiado escuetos, son demasiado a largo plazo, son demasiado generales, ¿verdad? En el año quiero vender 15% más. Sí, pero ¿y eso cómo se traduce mes a mes? ¿Lo va a dar exactamente igual, 1.2% cada mes? ¿O vas a dividirlo en los meses en que vos ya sabes que normalmente vendes más? O sea, ¿cómo se ve eso? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una meta de vender, no sé, 200 pesos, por decirte algo, este mes, ok, este mes son 200, entonces, ¿cuánto tengo que vender cada semana en promedio? ¿Y cuánto tengo que vender cada día en promedio? Y para las personas que todavía, o sea, que sus negocios están, pues, yendo a oficina o yendo a un lugar donde se reúnen con la gente, yo siempre digo que tener como alertas visuales para todo el mundo ayuda muchísimo. No es lo mismo decir, pues vamos a ver al final de mes cómo salimos, si cumplimos o no cumplimos, a que tener, por decirle algo, una jarra pintada en la pared donde está la meta total y la vas pintando, la vas rayando, la vas tachando cada vez que vas subiendo un poquito.
aunque parezca mentira, eso motiva un montón a las personas de decir, estamos cerca de llegar a la meta y además les das claridad sobre dónde están y hacia dónde tienen que ir. Y si vos sos el vendedor de tu empresa, con mucha más razón. Número 4, compartir las ideas que tenés, las ideas de negocio, las ideas de nuevas líneas de negocio, las ideas de nuevos productos. Muchas veces a la mayoría de las personas les da pavor compartir sus ideas porque dicen, es que me la van a robar. Es que si la comparto va a venir fulano, sutano, va a venir la competencia y va a hacer lo que yo puedo hacer. Entonces, no tengamos miedo por diversas razones. Primero, es bien difícil de verdad que alguien quiera robarse tu idea así tal cual. Número 2, aunque hayan esas personas, es difícil que una persona lo implemente o que otra empresa lo implemente tal cual vos te lo estás imaginando igualito. Porque además, si son capaces de implementarlo tal cual igualito, quiere decir que esa idea pues, no está terminada todavía, no está cocinada. O sea, si cualquiera te puede robar e implementar una idea como vos la habías pensado, entonces vos no le has agregado ningún valor a eso porque cualquiera lo pudo haber hecho en cualquier momento. Y la ventaja de compartir las ideas es que te nutrís de las ideas de otros. O sea, si vos compartís, mira, estoy pensando en hacer tal y tal cosa, ¿qué pensás? Entre más cabezas piensen, ¿verdad? Incluso puede ser gente que trabaja con vos, gente de la comunidad, tu familia, tus amigos, yo qué sé. Si vos las compartís, entonces ellos pueden tener otras perspectivas que vos quizás no habías considerado, en las que no habías pensado y te ayudan a hacer tu idea todavía mejor. Número 5, pedir apoyo a tu alrededor. ¿Y qué quiere decir pedir apoyo? Pedir apoyo, por ejemplo, una de las cosas que es súper recomendable es cuando vos tenés una empresa más pequeña o más mediana que tal vez no podés tener como al mejor contador o todo el sistema financiero contable montado, o no puedes tener al mejor abogado que te esté instruyendo siempre, o no puedes tener a la mejor persona de talento humano que esté guiando a todo tu equipo, y así con cada una de las áreas. Casi todos conocemos a gente que se dedican a eso y que les podemos pedir apoyo. A mí una vez hace como 2 años me dieron un consejo que lo he ido implementando y me ha funcionado súper bien, y es conseguirte como coaches, no quiero usar la palabra día gratis, pero sí de apoyo, y decirle a una persona, mira, alguien de confianza, ¿verdad? Y que vos sepas que es bueno en eso que hace, te quiero invitar a un café o vamos a comer, te invito a un almuerzo, te quiero platicar la situación que estoy pasando ahorita en la empresa. Entonces, no le quitas demasiado tiempo, le quitas 1 o 2 horas de su tiempo. Estás almorzando, te estás tomando un café, le estás platicando, es una persona de confianza y por lo menos tenés una guía de por dónde dirigirte, aunque después seas vos quien haga las cosas. Pero pedir apoyo a veces nos da como pena a los latinos, porque sentís que estás molestando al otro, que no sabes cómo reaccionar, o que tal vez te vas a ver como una persona débil, pero de verdad lo que yo he encontrado es que estas personas, estos profesionales están mucho más dispuestos a ayudar y apoyar de lo que nosotros pensaríamos en primera instancia. Número 6, tener más de una fuente de ingresos. Si ahorita mi negocio es como súper pequeño y solamente vendo una cosa, pues hay que repensar eso. De eso estuvimos hablando en el webinar pasado, les recomiendo verlo también, porque entre más diversificado estás, menos riesgo tenés. Si vos solamente tenés una fuente de ingreso o una línea de negocio y se te viene abajo, pues te quedas sin nada. Pero vos puedes tener una línea principal y después tener otras pequeñas líneas que si se te cae la principal, pues por lo menos te ayudas en mantener en cierto porcentaje con las otras líneas pequeñas. Número 7, pensar en exportar. Esto ahorita y siempre. Quizás ahorita puedan decir, no, pues todos los países están así. Sí, pero no todos los países cuestan lo mismo y muchas veces estamos buscando talento, producto, servicio de otros países porque no los encontramos a nivel local. Y número 8, invertir en marketing. O sea, siempre tenemos que invertir en marketing. Les voy a contar algo curioso. Pues yo estudié finanzas como carrera, ¿verdad? Y cuando uno estudia finanzas, casi que es como que si el mercado y las finanzas están peleadas cuando realmente pues son parte de una misma empresa, ¿verdad? So, una de las cosas que, no que te enseñan, pero que casi te dirigen ahí, es que cuando hay problemas de flujo, cuando hay problemas de ventas bajas, como que de los primeros rubros que vos podés decir, agarrar y recortar es el mercadeo. Entonces, muchas veces, y tal vez ustedes lo han experimentado en otras empresas, hay como ciertas riñas, como ciertos conflicto entre finanzas y mercadeo, porque mercadeo siente que finanzas nunca le permite hacer las cosas que quieren. Entonces, pues yo soy una financiera diferente y yo les digo, sí hay que invertir en marketing porque definitivamente te ayuda a tener presencia y te ayuda a vender, pero hay que ser bien estratégicos con el tipo de marketing que hacemos, el tipo de inversión en marketing que hacemos. Entonces, evitar promociones que te afecten el precio, es decir, no es decir, bueno, 50% de descuento, no sé qué, usa un bundle up, o sea,
si me compras esto, te doy esto. Y obviamente también es un gasto adicional para vos, pero así no afectas el margen directo de tu producto o servicio y no acostumbras a tus clientes a ese precio bajo, sino que el decir, el precio siempre ha sido lo mismo, lo que pasa es que antes te daba X o Y. Y como les pongo ahí, al final no querés cazadores de oferta, lo que vos querés es un cliente fidelizado. Entonces, es mucho más importante premiar a esos clientes que vos ya tenés que tratar de ganar clientes nuevos, pero que realmente solo están ahí por una promoción. Ok, voy a hacer una pausa, chicos, porque hay varios comentarios por acá y quiero ver si hay alguna pregunta. Dice, ok, pegamentos industriales, BML, productos y servicios. Byron Méndez, Ecovis, Economía y Visión Guatemala, consultores en auditoría, impuestos, legal, talento, súper bien. Set Electric en Nicaragua, ok. Servicios de mensajería y delivery en Nicaragua. ¿Cómo poner correctamente los precios? Ok, para poner correctamente los precios, primero tenés que tener tus costos y gastos, o sea, la base de eso súper clara. Es decir, yo voy a vender un pastel, ¿cuánto lleva de harina? ¿Cuánto lleva de azúcar? ¿Cuánto lleva de manteca? ¿Cuánto lleva de levadura? ¿Cuánto lleva de cada una de las cosas? ¿Y cuánto lleva de tiempo? ¿Cuánto se lleva el talento humano? Esa parte casi siempre va como al aire y es echarse un clavado. Sinceramente toma bastante tiempo, pero es una inversión para toda la vida si lo sabes hacer bien. Entonces, básicamente, de todos tus costos y gastos, o sea, de ese producto o servicio en particular, más la utilidad en porcentaje que vos esperas ganar, debería de darte el precio. Dice, ¿qué puedo hacer con la fijación de precios si un mes compro alto y el siguiente más bajo? Tal vez si nos decís a qué te referís exactamente con comprar un mes alto y el otro más bajo. Dice, aplicar la regla 10X, pensar y programar todo por 10. Ok, no sé ese comentario a qué venía, José Luis. Tal vez si nos aclarás. Dice, el mercado no tiene que ser caro, basta con usar creatividad. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo ahorita las redes sociales son un gran aliado y salen mucho más baratas y a veces mucho más efectivas que pues, la publicidad tradicional. ¿Dónde entrar para ver los webinars? Ahorita estamos en Facebook Live y los vas a poder encontrar en Facebook y después todos se van a subir a las páginas de YouTube de Cemex Nicaragua, Cemex Guatemala y Cemex Colombia, si no me equivoco. Por ahí tal vez los amigos de Cemex pueden contestar más puntualmente. Dice, buenas tardes, tengo un producto estancado. ¿Será que puedo ofrecer un porcentaje de descuento al comprar un segundo producto? Asumo que te estás refiriendo al mismo producto, o sea, o te estás refiriendo a un producto diferente. En cualquier caso, eso sí es algo que está afectando el precio, estás afectando el precio directamente. Pero definitivamente es algo que podría funcionar, o sea, habría que ver si el segundo producto, es el mismo producto, entonces es como decir, lleva uno y el otro te lo doy a mitad. Sí, podría funcionar. Y otra cosa que habría que ver es si es un producto que históricamente se te ha estancado o si es por la situación, o si es algo que ya independientemente de la situación, pues iba de salida. Dice, la primera base de precio es la de mercado. Si ese precio no cumple con tus márgenes y costos, debes revisar tus costos. La primera base de precio es el mercado. No sé a qué te referís con eso. Yo creo que lo primero por lo que empezás realmente tiene que ser por los costos. O sea, vos empezás y decís, yo voy a vender esta tarjeta, ¿cuánto me costó a mí? ¿Cuánto tengo que, o sea, cuáles son todos los otros gastos involucrados? ¿Cuánto es el overhead? ¿Cuántos son mis gastos administrativos? Y a partir de ahí empezás y obviamente sí vale la pena hacer una comparación con el mercado porque tampoco vas a decir, ay, bueno, ya tengo todos mis costos y gastos y a esto le voy a sumar el 100% y esa va a ser mi ganancia cuando el mercado no da para eso. Ok, dice, estos momentos son de alianzas, se pueden crear alianzas como estrategias de marketing, completamente de acuerdo, y de hecho estamos viendo a muchos emprendedores seguir esa estrategia y les está funcionando bastante bien. Ok, número 3, optimizar tus gastos, que como les decía en las otras charlas, sí hemos tocado este tema, digamos, hemos dado pincelazos, pero la idea de hoy era dar ideas más, pues, más claras y más directas por cada uno de los rubros. Antes de comenzar, chicos, sí hacerles como la aclaración que siempre hago y es que cada negocio es personal, cada industria es diferente, incluso dentro de la misma industria, dos negocios podrían verse de manera diferente dependiendo de la etapa en la que estén. Entonces, es súper importante que esto no sea tomado literal, es decir, esto es lo que yo necesito hacer, sino que cada quien vea qué es lo que más podría aplicar a su negocio e incluso adaptarlo según esas necesidades. Okay, algunas van a funcionar, otras no van a funcionar, tal vez ninguna les va a funcionar, tal vez todas les van a funcionar,
pero siempre es importante, y realmente se los aconsejo con lo que sea, ¿verdad? Que no tomemos consejos como, así, directo, al 100, blanco, negro, esto es lo que voy a hacer, sino que nos tomemos el chance de analizar si eso es realmente aplicable a mí y cómo me va a ayudar. Ok, con mano de obra, algunas opciones que podemos tomar es terciarizar, es decir, no tener contratado fijo al personal que tal vez yo tenía antes, porque quizá la carga laboral pues ya no es la misma. Entonces, terciarizar eso y decir, voy a subcontratar y va a ser por tiempo, va a ser por proyecto, va a ser por servicios profesionales, no sé, me va a funcionar momentáneamente. Disminuir tu propio salario temporalmente. De nuevo, esto va a depender de la etapa en la que esté tu negocio. No quiero que olvidemos también lo que estuvimos viendo la semana pasada, que decíamos que una de las cuentas importantes que todos teníamos que tener era la de tu propio salario, o sea, de los ingresos, decíamos, tiene que salir el pago para los gastos operativos, el pago de los impuestos, que es tu segunda cuenta, el pago para tu salario como emprendedor y el pago de las utilidades. Entonces, disminuir tu salario no quiere decir eliminar tu salario, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Entonces, es una posibilidad, o sea, si de plano es que las cosas están muy mal y que ya has tratado de reducir por otros lados, pues a veces como dueño de negocio tampoco te queda de otra. Ok, con el tema de la materia prima, podés considerar comprar con menos proveedores para recibir más descuento o construir mejores relaciones de créditos con aquellos que ya tenés. Entonces, de pronto decir, bueno, si yo ya tenía negocio con este y este, pues tal vez me voy a quedar nada más con este y con este, y voy a tratar de tener una mejor relación con ellos para conseguir un mejor precio. Casos de administración, yo creo que acá, en dependencia del giro del negocio, es algo que al suave mucho hemos logrado ir haciendo precisamente porque las condiciones lo han permitido. Entonces nosotros, por ejemplo, en la agencia de marketing, pues nos fuimos de la oficina desde mediados de marzo. Entonces la oficina no es nada más la oficina, ¿verdad? Es la construcción y la renta. O sea, es pagar agua, es pagar luz, es pagar internet, es pagar seguridad, es pagar café, o sea, es pagar un montón de cosas que sí suman, o sea, que sí pueden ser un 10-15% de los gastos actuales que tenés ahorita. Y si no has hecho eso, de todas maneras siempre es sano hacer una revisión de cada uno de los gastos que tenés. Y en la charla pasada también decíamos, cuando hablamos de la frugalidad de los negocios, que esto tiene que ser un valor constante. Y eso quiere decir que no es que yo reviso una vez mis costos y mis gastos, recorto y ahí queda, sino que cada 3-4 meses me tengo que tomar el tiempo de volver a revisar, a ver, quiero ver cada uno de los gastos que hicimos en este mes, cuáles de estos eran súper necesarios, cuáles realmente me doy cuenta que no me trajeron mucho, en cuáles pude haber reducido. Por ejemplo, muchas veces estamos pagando, y eso aplica a título personal y a título de las empresas, estamos pagando, por ejemplo, aplicaciones, suscripciones de cosas que no utilizamos y que tal vez o sea, la manera en cómo están sucediendo nuestros negocios ahorita, realmente no le estamos sacando el jugo. En cuanto a los gastos de venta, podemos intentar bajar la producción de nuestros productos o servicios y quizá enfocarnos en uno o dos más vendidos. ¿Por qué? Porque entre más inventario tenés, más costo tenés. O sea, mantener un inventario ahí implica un costo y además implica un pago que le tenés que hacer a tus proveedores, que si no lo estás vendiendo, pues se te va acumulando y se te va convirtiendo en una deuda. Y la regla de Pareto, para quienes no la conocen, lo que dice es que el 20% de tus esfuerzos te genera el 80% de los resultados y viceversa. Y es una regla que a mí personalmente me gusta aplicarla para todo, para un montón de cosas. Entonces, muchas veces en las empresas, el 80% de nuestras ventas vienen del 20% de los clientes y después tenemos un 80% de los clientes que nada más nos generan un 20% de las ventas. Tenemos clientes que nos consumen el 80% de la energía, de la fuerza laboral, del tiempo, etcétera, y después tenemos un 20% de los clientes que no. Entonces, esto de la regla de Pareto lo que quiere decir es que hagamos un análisis de los clientes que tenemos, de los proyectos en los que estamos y que cortemos todo aquello que no está produciendo. Yo he tenido la oportunidad de platicar con varios emprendedores y empresarios en diferentes momentos que me han dicho que han sufrido, por ejemplo, no ahorita, sino a través de los años, que han sufrido la pérdida de su cliente más grande o de uno de sus clientes más grandes. O sea, que ellos pensaban que era su cliente más grande y que al final, después de que se va, se dan cuenta que el cliente, en lugar de dejarles mucho dinero, les quitaba dinero. Porque a veces pensamos que facturar es igual a ingresar plata y no es lo mismo. Cuando nuestros costos no están bien calculados, sobre todo en lo que se refiere al tema del tiempo que les dedicamos, de la energía, de las llamadas, de los mensajes y demás,
cuando eso no está bien calculado, es muy posible que haya clientes que vos pensás que son buenísimos porque siempre están ahí, porque están en una llamada. Entonces, decir, me está dejando un negocio gigante y que al final resulte que el cliente esté chupando. Entonces, hacer una revisión de eso vale la pena. En cuanto a los gastos financieros, si hay préstamos de por medio, que yo creo que en estas alturas prácticamente todas las empresas tenemos algún crédito que pagar, considerar reunirse con el banco, con la financiera para evaluar los términos de esos préstamos que tenés y quizá negociar intereses y términos de pago. Recuerden que en la última serie de nuestro webinar que vamos a tener la próxima semana, vamos a estar hablando precisamente de este tema y vamos a ahondar sobre todo para quienes tienen deudas actuales que no están pudiendo pagar. En casi todos los países de Centroamérica se pasaron diferentes normativas de alivio a los deudores. Nicaragua está incluida, Guatemala está incluida, El Salvador también está incluido, Honduras está incluido. Entonces vamos a evaluar qué quiere decir eso realmente. ¿Y alguna otra estrategia para reducir costos y gastos? Es mirar si podemos rediseñar algunos procesos que nos permitan eliminar trabajos, algunos esfuerzos duplicados que tengamos o tiempos muertos que se están perdiendo ahí. Tratar de utilizar la tecnología y la automatización lo máximo posible. A veces estamos acostumbrados a operar nuestros negocios de cierta manera y no nos damos cuenta que podríamos ser pues mucho más eficientes si dejáramos cosas a la tecnología y la automatización. Y ahí les dejo otra pregunta, ¿verdad? ¿Podrías arrendar en lugar de comprar algunos de tus equipos? Yo sé que a veces uno dice, no, mejor hago la compra y ya me queda eso y me olvido de los pagos, pero en las condiciones que estamos, el arrendamiento tampoco es mala idea, o sea, no afecta tu flujo de efectivo tan gravemente porque no es una sola salida de dinero, sino que lo vas haciendo paulatinamente. Además, es deducible de impuestos. Lo vas utilizando a medida que vas viendo cómo va el negocio. Entonces, podría ser una posibilidad que ustedes puedan ver. Y como les decía en la charla pasada, siempre hay que hacerse la pregunta, y esto aplica para gastito pequeño o gastote grande. ¿Esta salida de dinero realmente es un gasto o es una inversión? Y esta salida de dinero es algo que yo puedo recortar y ahorrar o es estrictamente necesario que lo haga. O sea, si yo no hago esta salida de dinero, mi negocio se viene abajo o una parte muy importante de él va a dejar de suceder. Entonces, no obviemos estas preguntas porque pueden hacer la diferencia entre un flujo de efectivo sano y uno enfermo. Ok, y finalmente, número 4, el tema de la inversión, de invertir en nuestros negocios. Y esta frase a mí me encanta. En crisis y en prosperidad siempre tenemos que vender. Si hay prosperidad, pues que alegre, la gente está comprando y tenemos que vender. Y si hay crisis, tenemos que vender, pues porque si no, ¿cómo vamos a sobrevivir? Entonces, quiere decir que para poder yo vender, tengo que estar también encima de cómo lo hago, ¿verdad? De hacer buenas inversiones. En estos casos, en los que digamos que no nos sobra la plata para decir voy a invertir aquí, voy a invertir allá, voy a invertir, que digamos en épocas de bonanza es mucho más factible porque pues la bonanza económica te permite precisamente eso y te permite diversificar tu inversión. Ahorita tenemos que ser más estratégicos en cómo invertimos. Entonces, fuerza de venta, marketing y publicidad. Y fuerza de venta no quiere decir voy a contratar a un montón de gente que me vaya a vender, porque si tu negocio no está ahí, no te va a funcionar. Fuerza de venta quiere decir cuáles son las estrategias que yo puedo hacer dentro de mi departamento de ventas para vender más. Quiero detenerme un poquito a ver algunos de los comentarios que tenemos. Dice, si mis costos y margen definen un precio que está por debajo del mercado, pierdes. La diferencia te da holgura a un eventual incremento de costos no controlables. ¿Ok? Como estrategia de reducción de costos para emprendedores, he hecho alianzas para hacerles la entrega de sus ventas. Como aporte de mi parte, les estoy garantizando depositarles el efectivo para que lo tengan disponible y ese servicio y tiempo que invierto en eso es parte de mi aporte por contratar conmigo. Me parece súper bien. Uy, ahí sí se va a llenar. Elaine, tenemos también un par de preguntas de Facebook. Dice, ¿cómo calculas la mano de obra? Pues, si nos pueden dejar más detalles, porque la mano de obra, digamos, el salario, diferentes salarios que vos pagas, pero les voy a poner un ejemplo, así más al detalle. Yo les decía que una de las empresas que nosotros tenemos es una agencia de marketing digital. Entonces ahí el 80% del costo es personal, o sea, es la gente porque es un servicio. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para calcular, digamos, el costo en ese caso?
porque no es como que una persona maneja una cuenta, hay múltiples personas que se dedican a una cuenta. Y esto es algo que se va afinando con el tiempo, ¿verdad? No necesariamente lo vas a tener bien al inicio, pero básicamente funciona por tiempo. Entonces, decir, ok, si esta persona trabaja 8 horas al día, 5 días a la semana, 20 días al mes, exacto, tal vez trabaja 160 horas, entonces en un mes, ok, perfecto. Y lo que nosotros hacemos es que tenemos entrevistas periódicas, o sea, reuniones periódicas con las personas que trabajan con nosotros para entender cómo están usando su tiempo, ¿verdad? Tenemos un punto de partida hace 2, 3 años y después lo vamos modificando, decir, ok, llevas esta cuenta, ¿qué porcentaje de tu tiempo le estás dedicando? Y así lo hacemos con, entonces, por ejemplo, si hay un cliente, digamos que Cemex es mi cliente y tiene 5 personas, entonces, y cada una de ellas le dedica, por ejemplo, el 20% de su tiempo, pues se suman todos esos porcentajes de tiempo cada uno con el salario que tiene. Entonces, si una gana 100 pesos y le está dedicando el 20% de su tiempo, pues son 20 pesos ahí. Y eso aplica para cualquier cosa. Por ejemplo, si vos tenés una pastelería, es decir, ok, yo a la pastelera le pago 10,000 pesos. Perfecto. Y esa pastelera se tarda y me trabaja, pues, digamos, 100 horas al mes, ¿ok? Y en hacer un pastel se tarda 1 hora. Entonces quiere decir que yo de su salario, 1 hora va para el costo del pastel. No sé si eso queda claro. Si no queda claro, pues me pueden decir por ahí y buscamos otro ejemplo. ¿Hay más preguntas en Facebook? Sí, y otra también relacionada con marketing. Ok. ¿Dónde es más rentable anunciarse? ¿Cómo? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Dónde es más rentable anunciarse? Yo creo que no hay una respuesta buena o mala para eso, o sea, te podés anunciar en cualquier red social realmente, más bien va a depender del giro del negocio que vos tengas, en cuál red social te conviene estar y en cuál te conviene invertirle más. Entonces, algunas redes valdrá más la pena estar en Instagram y meterle más a eso, en otras redes valdrá más la pena meterle a Facebook, en otras quizá, exacto, como dice Miguel Mesa, depende de tu target y depende del giro del negocio. Ok, Sí, de ¿hay más acuerdo. preguntas en Facebook? ¿Cómo puedo manejar el benchmarking con esta pandemia? Yo tenía un amigo, le voy a contar algo. Yo tenía en la maestría, yo estudié un MBA en Taiwán, que era la mitad de la gente era extranjera y la mitad eran locales, o sea, taiwaneses. Y uno de mis mejores amigos era un israelí. Entonces él decía que la palabra benchmarking era una manera muy elegante de decir, pues, que te estás infiltrando en la competencia o que te estás copiando de la competencia. Pero básicamente benchmarking es ver qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Otros giros de negocios parecidos al tuyo y sondear cómo andas vos. Creo que las redes sociales son un espacio perfecto para eso. El otro día estaba viendo un debate sobre si se poner o no poner los precios en redes sociales de los productos. Yo soy 100% pro poner los precios, la verdad, eso es una de las preguntas que habían hecho, creo que la cita pasada o anterior a esa. Y alguien decía, pero es que tu competencia se puede dar cuenta. Tu competencia se puede dar cuenta de cualquier manera. Puede ir ella misma a crear una cuenta falsa y mandarte un inbox para preguntarte cuánto vale ese producto. Puede poner a un trabajador que vos ni sabes que trabaja ahí, puede poner una amiga, puede poner cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, darse cuenta hoy en día de cómo anda la competencia es sumamente sencillo porque casi todo está en redes sociales y no necesariamente es algo malo, o sea, está bien que compares tu producto con el mercado. De acuerdo, podemos continuar. Ok, súper. Entonces les decía que toda inversión implica un riesgo y esto me gusta dejarlo súper claro, no existe inversión sin riesgo, no existe. ¿Por qué? Porque una variable importante de la inversión es precisamente el riesgo. Si no existe riesgo, no existe inversión, una viene de la mano con la otra. Y lo que solemos decir en finanzas es que a mayor riesgo tomado, mayor es también la probabilidad de retorno. Obviamente, lo contrario también es cierto, es decir, a mayor riesgo tomado, mayor también es mi probabilidad de pérdida. Dicho de otra manera, el retorno probable es el pago que vos tenés por el riesgo que tomás. Si vos tomás más riesgo, pues tenés un pago mayor por ese riesgo y ya sabes que la otra cara de la moneda, pues es que también podés perder más en el camino. 5 preguntas claves que nos tenemos que hacer antes de invertir. Número 1, ¿es rentable hacer esta inversión en estos momentos? Y aclárenle en estos momentos porque muchas veces le hemos estado dando la vuelta a algo, la voy a invertir en esto, voy a invertir en esto, y como que no nos terminamos de lanzar. Y cuando finalmente nos decidimos hacerlo, quizás ese no era el mejor momento. Entonces,
tal vez hay algo que vos has querido hacer desde hace un tiempecito en temas de inversión de tu negocio, pero valdría la pena que te preguntes si en estos momentos de pandemia esa inversión en particular vale la pena. Número 2, ¿cómo va a impactar la inversión inicial a las ventas netas? Y esta es otra manera de preguntarte si realmente es una inversión, porque muchas veces, y algo que he venido repitiendo en estos webinars, es que hay una diferencia grande entre gastar e invertir, y muchas veces los emprendedores y empresarios confundimos la una con la otra, no a propósito, sino porque genuinamente pensamos que toda salida de dinero que hacemos la estamos reinvirtiendo, y no necesariamente es así, ¿ok? Para que sea una inversión, vos tenés que esperar ver ese dinero de regreso. Puede que suceda, puede que no, pero tienes que ver un objetivo claro. Entonces, siempre se te la pregunta, ok, al hacer yo esta inversión, ¿cómo va a impactar esto en mis ventas? Si eso no impacta tus ventas, entonces, ¿cómo precisamente esperas recibir esa plata de regreso? Número 3, ¿en cuánto tiempo vas a recuperar esa inversión? No es lo mismo recuperar una inversión en 6 meses, en un año, en 18 meses, que decir la voy a recuperar a 10 años. Y no es que una sea mejor que la otra, pero es importante que como dueño de tu negocio tengas claridad sobre cuánto tiempo te va a tomar recuperar ese dinero, porque al final es plata que de cierta manera pues está ahí parqueada produciéndose, pero no vas a poder disponer de ese dinero. Entonces, no es para decir si es mucho tiempo, no funciona. Está bien que sea mucho tiempo, tal vez es una inversión muy grande que la vas a ver de aquí a 5 o 10 años, pero sí saber cuándo la vas a ver o cuándo esperas verla de regreso. Número 4, ¿qué le podría pasar a la empresa si la inversión no se realiza? Y ojo con esta pregunta, porque si la respuesta es nada, quizás no es una inversión. O sea, si a la empresa no le pasa absolutamente nada, si vos no invertís, entonces, ¿para qué la estás haciendo exactamente? Y lo contrario, ¿qué le podría pasar a la empresa si la inversión sí se realiza? ¿Qué vas a ganar o qué te vas a ahorrar en el camino? ¿Qué criterios utiliza? Y yo aquí, chicos, les recomiendo porque les dejé 5 y 5. Si se fijan, aquí hay 5 y aquí hay 5. Bueno, igual esta presentación se la van a pasar, no hay ningún problema, pero que si es algo que no nada más le den un vistazo, sino que lo tengan por ahí anotado y en el momento en que quieran hacer una inversión, pues hagan bien su análisis, ¿verdad? Además de análisis financiero, que se hagan estas preguntas a nivel empresarial para que traten de tomar la mejor decisión en su momento. Ok, es una inversión, me va a traer más dinero. ¿Cómo me va a traer más dinero? Y esto va bien ligado a la pregunta anterior de cómo va a impactar tus ventas en la serie anterior de preguntas. Porque de nuevo, a veces pensamos que es que voy a comprar nuevos equipos, es que voy a traer nuevos productos, es que voy a montar otras sucursales, pero si no hay una demanda de todo eso, si tu cliente no está dispuesto a pagarte por esa inversión adicional que vos vas a hacer, entonces no, va a ser bien difícil que vos puedas recuperar el dinero de eso. Conozco los riesgos de esta decisión. Y de nuevo, toda inversión implica un riesgo. No existe alguien que te diga, esto está 100% garantizado, el retorno va a ser exactamente tanto. Es más, yo siempre digo en broma que si algo suena demasiado bueno para ser realidad, es porque probablemente sea demasiado bueno para ser realidad. Y si alguien te promete el cielo, la tierra, el sol y la estrella, o sea, con una inversión, puede muy probablemente ser una estafa, o sea, porque ninguna inversión es así de sencilla. Ok, y una vez que conoces ese riesgo de qué es lo peor que podría pasar, entonces, asumiendo el peor de los casos, el peor de los escenarios, ¿estás dispuesto a asumir ese riesgo? Si tu respuesta es sí, pues dale viaje, pero si ahí ya te pusiste como, híjole, esto está chiva, si esto no funciona, ¿verdad? Y pasa el peor de los escenarios, puedo morir en el intento, quizá entonces no sea el mejor momento para realizar esa inversión en particular que estás considerando. Esta decisión me ayuda a cumplir con mi propósito. Y ojo, cumplo mi propósito de la manera correcta. Y el propósito aquí no es nada más generar más dinero. O sea, yo de verdad quiero creer que la mayoría de las personas que comenzamos un negocio tenemos un propósito más allá de eso. Querés ofrecer algo de calidad, querés cambiar el mundo, querés hacer la diferencia. No es nada más generar más dinero. O sea, todos tenemos un propósito. Entonces, cumpliste ese, o sea, la inversión te ayuda a seguir con ese camino de cumplir tu propósito como empresario, como empresa, y además lo cumplís de la manera correcta, porque yo siempre les digo a ustedes, o sea, a mí me gusta jugar by the book, o sea, siguiendo las reglas, no me gusta tirarme las trancas ni irme por otros caminos. Entonces, si te va a dar a cumplir tu propósito, pero va a ser desviando fondos, haciendo algo ilegal o yo qué sé, pues quizá no sea la mejor manera para invertir tu dinero.
esto que quiero hacer tiene que hacerse, y esto lo pueden ligar con las preguntas en la diapositiva anterior de qué es lo que pasaría en la empresa si no se hace y qué es lo que pasaría en la empresa si sí se hace. Entonces, a veces queremos invertir en cosas, ¿verdad? Y que en otras condiciones podrían ser una inversión, pero que en este caso en realidad se convierten en un gasto. Yo les contaba a ustedes, no sé si en el webinar pasado o en el anterior a ese, de un caso que tuve con mi esposo y con su socio hace como 2 años y pico, un poquito antes de la crisis del 2018, que ellos querían comprar unos equipos nuevos de cámara y que eran pues caros, ¿verdad? Era una inversión como de $20,000 y ellos tenían como todos sus planteamientos de que esa inversión y que la calidad de las imágenes iba a salir súper bien y que entonces y que los clientes y que esto. Y realmente era una inversión que tenía que hacerse, pues no, y definitivamente no en ese momento, porque uno de los grandes problemas es que los clientes en su mayoría no son expertos en este tema. Entonces, ¿qué pasa? Vos como experto y como dueño de tu negocio podés notar la diferencia en la calidad, pero no necesariamente el cliente lo va a notar. Y si el cliente no lo nota, no está dispuesto a pagar más por eso. Entonces, si tu cliente te va a pagar lo mismo por lo que hoy hacías con tus otros equipos, ¿cómo vas a recuperar la inversión de estos nuevos equipos si no vas a poder facturar más a través de ellos? Entonces, a eso me refiero con tiene que hacerse. O sea, si yo no hago esto, algo muy malo va a suceder o algo muy bueno voy a perder. Y finalmente, ¿cómo afecta esta decisión al resto de la empresa y al resto del equipo? Que es algo bien importante que también siempre tenemos que pensar y que tenemos que tener en cuenta, especialmente si tenemos equipos de personas considerables. Las personas parecen mentira, pero es de las cosas más difíciles de manejar en un negocio. Entonces, cada una de las decisiones grandes e importantes que tomamos las afectan a ellos, y si una buena parte de tu personal está afectado por una noticia, tu empresa en realidad está afectada completamente por esa noticia, porque las empresas no son simplemente paredes y cemento, o sea, las empresas son gente. Entonces, antes de hacer una inversión importante, independientemente de qué tipo de inversión sea, pensar cómo va a afectar a la empresa y a tu equipo esa decisión que estás por tomar. Por ejemplo, te vas a mudar, un ejemplo tonto, no sé, te vas a mudar del lugar, ahora te vas a mudar a una oficina más bonita, que queda en una zona, no sé, más exclusiva, porque vos pensás que con eso vas a tener mejores clientes. Pero si el 80% de tu equipo vive lejísimo de esa zona, va a llegar más tarde, no tiene carro, tiene que usar transporte público, le va a hacer gastar más día a día, es una decisión que afecta al resto de tu equipo. Entonces, es un ejemplo sencillo, pero sí es importante que tomemos en cuenta también a la empresa y al equipo cuando tomemos decisiones de inversión. Y esa pregunta se las dejo ahí, porque es una pregunta que siempre me hacen, ¿verdad? ¿Cómo priorizo mis pagos cuando no me sobra el efectivo? Y yo siempre digo que lo número uno que vos siempre debes de pagar son tus empleados, son tus colaboradores, porque ellos mueven tu empresa y porque además ellos están confiando en vos como emprendedor o como empresario para su subsistencia. Tú vos no los podés dejar abajo, ¿no? Y lo primero de lo que vos tenés que salir de cualquier manera es de su planilla. Después puse ahí impuestos y proveedores. He tenido mucha gente que me debate esto y me dice, después son los proveedores después, o primero son los impuestos. Realmente se los voy a dejar ahí. Es más, los pude haber puesto al mismo nivel, impuestos y proveedores. Quizás va a depender de la situación que tengas ahorita. Por ejemplo, si no tenés nada de stock, si no tenés nada de inventario, úrgete pagar al proveedor para poder continuar operando. Si tienes un serio problema, por ejemplo, de facturación, si te acabaron las facturas, no tenés solvencia fiscal, te urge pagar los impuestos para poder facturar. Entonces, depende de la situación en la que estés, pero tus empleados no son negociables. Esa gente depende de vos y además confía en vos para que le hagas un pago oportuno. Ok, razones financieras importantes. No me quiero detener un montón en esto porque yo sé que tal vez ahorita muchos hicieron, ay, no, ese tema no lo quiero ver, eso es de contabilidad. Si las personas que están aquí, y creo que es así, son dueños de negocio, muchachos, ustedes se tienen que echar un clavado a este tema financiero. Y yo creo que lo he repetido en todos los webinars. Inviertan en un curso de finanzas para no financiero. Va a ser una inversión que van a hacer para ustedes y para sus negocios para la vida entera. Les puede cambiar completamente la visión y la manera de manejar sus negocios si invierten en conocimiento financiero. Entonces, nada más para darles una pincelada. ¿Cuáles son algunas razones financieras que debemos de manejar cuando viene el contador o la empresa contable o quien sea que nos maneja las finanzas? Y cuáles son, o sea, y esto es súper básico, hay mucho más que esto, pero de entrada, ¿qué cosas tenemos que estar analizando mes a mes y comparando un mes contra otro? La liquidez, y en la liquidez hay dos de las principales que hay, es la razón corriente
que es el activo corriente, todos mis activos entre mi pasivo corriente, cuánto me da, tiene que ser positivo. Y la prueba ácida, que es una manera también de medir la liquidez, pero todavía digamos que más apretada. Si se fijan, es el activo corriente menos el inventario. ¿Por qué? Porque el inventario no siempre lo puedo hacer efectivo así, si no ya lo hubiera vendido, entre el pasivo corriente. Después tenemos razones de apalancamiento y razones de rentabilidad. En las razones de apalancamiento está lo relacionado a la deuda. Entonces, dos razones súper básicas que podemos estar sacando constantemente y que les recomiendo que las mantengan presentes antes y después de hacer una inversión es razón de deuda total, mi pasivo total entre mi activo total, razón de deuda total a capital contable, que es el pasivo total entre el capital contable. Básicamente, cada una de estas lo que quiere decir es de cada peso que yo tengo, cuánto debo. Y la rentabilidad, que es algo que le interesa a todos los emprendedores y empresarios, y les dejo ahí dos razones también. El rendimiento sobre las ventas, es decir, de cada venta que yo hago, de cada peso que yo vendo, cuánto me queda ahí al final de utilidad. Eso es lo que tenemos que manejar siempre para ir analizando nuestra empresa. Y el rendimiento sobre la inversión, que es todavía más apretado, ¿verdad? O sea, del capital menos la utilidad del ejercicio, ¿cuánto se va a la utilidad? Entonces, no me quiero detener en esto, pero sí espero que le hayan tomado, aunque sea un pantallazo ahí, o que le hayan tomado fotos y que eventualmente se echen un clavado para investigar más sobre el tema. Y rápidamente, porque ya sé que me corría ahorita un poquito más del tiempo esperado, entonces antes de que me ahorquen los amigos de Cemex por el tiempo tomado, solamente les quiero enseñar algunos ejemplos básicos de lo que vos podés hacer si aprendés de nuevo a echarte un clavado en el tema de las finanzas de tu negocio. Entonces, todos estos son casos reales que yo he tenido la oportunidad de asesorar empresas en los últimos años. Lamentablemente ya los últimos 2 años no lo he hecho por un asunto de falta de tiempo y he como redirigido el negocio, pero digamos antes de eso sí es algo que hacía y que me gustaba mucho. Entonces, número 1, seguir o cerrar. Este era un restaurante que le empezó a ir súper bien al inicio y llegó un momento en que sentía, y eso es lo que pasa mucho con los emprendedores, ¿verdad? Siento que las cosas no están bien, siento que no está entrando plata. Entonces, me eché un clavado con esta persona de empezar a ir hacia atrás y de ver cómo estaban las ventas, ¿verdad? Entonces, ustedes ahí pueden ver, hicimos una división de lo que entraba por eventos y lo que entraba por restaurante y en total. Entonces, en este punto, esta persona decía, sigo o cierro, sigo o cierro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos ya le metes un poquito más de análisis y empezás a ver las variaciones mes contra mes, y ojo, las variaciones siempre las debemos de ver en términos, o sea, numéricos de cifras, pero también en términos porcentuales. Uno solito no es suficiente para poder evaluar, pues la decisión era más que clara que tenía que cerrar. Al final esta persona cerró su negocio, lo pudo haber cerrado antes, lo tuvo que haber cerrado antes por una cantidad de variables diferentes y terminó con una deuda como, si no me equivoco, como de $35,000. Pero si lo hubiera cerrado antes, la pérdida hubiera sido mucho menor. Número 2, ¿en qué me conviene invertir? Entonces, esto era un gimnasio que tenía diferentes sucursales y tenía que tomar una decisión de si invertir en una ciudad o en otra ciudad. Y de nuevo, yo siento que es en Tales y me parece que hay más gente, pero la buena noticia de la finanza es que no tenemos que tomar decisiones al aire. Si aprendemos a echarnos un clavado con nuestros números nos van a dar la respuesta sin que tengamos que presentirlo, sin que tengamos que presentir la mejor decisión. Entonces, cuando ya todo se pone, y si ustedes se ven, así son tablitas súper sencillas, nada complicado, solamente sentarte y analizar realmente cómo estás viendo vos los negocios, estaba claro que la respuesta, o sea, era lógica que tenía que ser en la localidad número 2. El caso número 3, ¿por qué no tengo dinero? Entonces, este es algo que sucede súper seguido. Y es, bueno, veo mi estado de resultados, dice que tengo una gran utilidad, veo mi cuenta bancaria, dice que tengo 0, entonces, ¿qué pasó con esa utilidad? En el caso particular de esa empresa, tenía unas cuentas por cobrar, o sea, lo que sus clientes le debían, gigantes, de casi 1 millón de córdobas, ¿no? Entonces, ¿por qué no tenés plata? Pues porque te la deben, ¿no? Y si no te pones las pilas para cobrar, nunca vas a ver ese dinero de la utilidad. Y número 4, ¿dónde se fue el dinero? Esta era una empresa ya más mediana tirando a grande, que decía, bueno, dice en mi estado financiero es que estoy vendiendo más, pero yo no veo esos reales. ¿Qué pasó? Entonces, en esto hicimos un análisis de estado de resultados, entonces, de los ingresos, los costos, los gastos y la utilidad, todo lo demás, pues lo hicimos chiquitito, no es necesario. Entonces, la razón por la que vos tenés ingresos de 3 millones más
pero la utilidad solo es de 1 millón y pico más, es porque tus gastos se comieron toda esas ventas. Si se fijan, incluso los costos fueron menores, pero los gastos se los comieron. O sea, todo lo que vino de venta, básicamente son 3 millones aquí, 3 millones acá, se lo comieron los gastos, y la razón principal es porque habían contratado a demasiadas personas y tuvieron que empezar a hacerse como un poquito más esbelto, que es algo que sucede mucho en las empresas cuando están en periodo de crecimiento, ¿verdad? Empezamos a crecer, a contratar, y de pronto todas las ventas adicionales que teníamos pues ya fueron chupadas por esa gente. Entonces, contratar también es una inversión, y por eso las preguntas que les puse antes es súper importante que se las hagan para que realmente esas salidas de dinero se conviertan en una inversión y no nada más en un gasto. Siendo que voy aquí en maratón. Ok, vamos a pasar ahorita. Les quiero dejar aquí mis redes sociales para quienes no me conocen. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube como Plata con Plática. Solamente lo buscan así. Y pues ahí estamos compartiendo siempre consejos, videos, infografías, artículos sobre finanzas personales y también sobre finanzas para negocios, porque es que esto de la educación financiera es algo de todos los días. Vamos a pasar, creo que los amigos de Cemex tienen una dinámica ahorita. Van a regalar otro libro. Yo les dije que esta es una de mis partes favoritas porque yo amo leer, además que las recomendaciones de libros que tienen son buenísimas. Entonces hoy van a estar regalando El mito del emprendedor. José. Sí, Elaine, gracias. Pues así como decía Elaine, hoy tenemos preparado una dinámica en donde pues los que han estado en los pasados webinars ya la han realizado con nosotros. Vamos a tener un juego llamado Kahoot. Ahora les voy a compartir mi pantalla para explicarles más a detalle de qué se trata. Ok, listo. Ahora que estamos en la parte de la dinámica, les quiero invitar a todos los que están presentes en la reunión que ingresen a este sitio web www.kahoot.it desde sus celulares o computadoras, en cualquier dispositivo que tengan conectado a internet. Entonces, así como ya ven aquí, tenemos algunos participantes. Necesitamos que cuando entren a esta página web, ingresen el código que tienen aquí presente en pantalla, 420137. Les va a pedir que ingresen su nombre para que nosotros podamos identificar quiénes son los que están participando, así como lo van viendo aquí en pantalla. Ya tenemos siete inscritos en la dinámica, y la dinámica consiste en que una vez le demos iniciar a este juego, se van a desplegar 3 preguntas. Una primero en orden, digamos, van a desplegar en orden. Y las preguntas son basadas en la presentación que nos acaba de hacer Elaine. Las preguntas son de opción múltiple y las pueden ir respondiendo en sus celulares. Ahí en la pantalla se va a desplegar la pregunta y las opciones de respuestas correctas. Y en su celular van a tener ustedes la posibilidad de marcar la respuesta que creen que sea la correcta para poder avanzar a la siguiente pregunta. Por cada pregunta tenemos 20 segundos para responder, y de la forma como vamos a ir calificando, y bueno, la plataforma en sí va calificando y punteando quién queda en primer lugar, segundo, tercero, es dependiendo qué tan bien contesten la pregunta y con la velocidad que lo hagan. Entonces, para poner un ejemplo, si los 34 que están ahorita inscritos responden bien la primera pregunta, quedaría en primer lugar el que la contestó primero. Entonces, es muy importante que seamos muy ágiles y que sepamos que estamos contestando bien las preguntas. Así que mucha suerte a todos. Vamos a dar un tiempito para que se puedan sumar cada vez más personas, y al final el primer lugar que quede en esta dinámica se llevaría el libro. Y pues veo ahí algunas preguntas para dónde aplica, y aplica realmente a cualquier país. Todos los que estén aquí presentes en Zoom, aplica para cualquier país, y solo cuando, pues si salen ganadores, les vamos a pedir luego que nos compartan sus correos y datos para contacto, y así ya les vamos a estar enviando a ustedes el libro de forma digital. Ya tenemos 50 jugadores, vamos a dar 2 minutos más e iniciamos.
Recuerden que es muy importante poder contestar bien. Lo contestan desde su celular o de la computadora donde estén inscritos, y que lo contesten bien y rápido. Así esos van a ser los ganadores de la dinámica. Vamos a iniciar, ya tenemos 52 jugadores y iniciamos. ¿Cuáles son los tipos de decisiones estratégicas que debo tomar en mi negocio? Aquí tienen las 4 posibles respuestas. Recuerden que solo son 20 segundos y pueden aprovechar muy bien el tiempo para contestar. Muy bien. 15 personas respondieron bien. Vamos a la siguiente. Recuerden que son 3 preguntas. Ahorita vamos a ir a la segunda. Tenemos ahora en primer lugar a Carmen Arauz. Felicidades, Carmen. Ahorita la idea es que puedas seguir contestando bien y rápido para mantenerte ahí. Algunas preguntas que me debo hacer antes de invertir. Muy bien, tenemos 23 personas que contestaron bien. Ahora vamos a ir a la última pregunta ya de la dinámica y vamos a conocer a los ganadores. Ahorita la tabla la van a ver a continuación. Continúa Carmen Arauz en primer lugar. Así que vamos ahora a la tercera y última pregunta ya para saber quién se lleva el premio. Las razones financieras se dividen en 3 tipos. ¿Cuáles son? Muy bien, 19 personas pusieron correcta la pregunta y vamos a revisar ahora quién se llevaría el libro que estamos regalando el día de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Muy bien, felicidades, doña Carmen. Lisette, segundo lugar, y tenemos ahora en primer lugar a Dorian. Felicidades, Dorian. Igual te invitamos a que nos compartas tus datos en el chat para poder hacerte llegar el premio que hoy teníamos para ustedes. Muchas felicidades y regresamos con el AINE. Realmente, pues, si alguno quisiera hacer una consulta adicional, todavía tenemos algunos minutos para poder resolverlas. Sin más, igual agradecerles a todos por haber participado. Qué alegre, de verdad, qué alegre la persona que se ganó el libro. Es un libro hermoso, yo les dije, tiene sus buenos años ya, pero creo que es un tema que no muere. Si tienen más preguntas, ok, dice Johnny Rolando, ¿cuáles son las redes sociales en las que podemos seguirla? Puedes buscar Plata con Plática en cualquiera, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y por ahí me vas a encontrar. Tenemos preguntas, Elaine, desde Colombia también. Ok. Don José Bautista dice, los saludo con aprecio desde la ciudad de Cúcuta, Colombia. Igual, don José. Su pregunta es, ¿cómo es la forma correcta de sacar el precio de un artículo y cuando uno compra una mercancía, cuál es el porcentaje de ganancia? Ok. Es una pregunta súper típica, ambas, y pues realmente están ligadas. Para sacar el precio, o sea, la manera correcta de sacar el precio, yo les decía, pues es el costo más una ponderación de los gastos mensuales que tenés, más la utilidad que esperas ganar, siempre verificar esto cómo está con el mercado y eso te daría el precio. Es súper general, pero lo que pasa es que dependiendo del giro del negocio vamos a tener que ir como adecuando eso, ¿verdad? Pero digamos que en términos generales debería de ser así. O sea, lo que a vos te cuesta,
más los gastos en los que incurrís, más la ganancia esperada, igual a precio. En cuanto a la ganancia esperada, no existe una respuesta para eso. Yo creo que esa es probablemente la pregunta o la segunda pregunta más común que me hace sobre finanzas para emprendedores desde hace 8 años y que la continúan haciendo. Y la han hecho creo que en todos los webinars. Y lamentablemente no existe porque depende de un montón de cosas. O sea, cada giro de negocio va a tener un margen de ganancia que aguanta diferente. E incluso dentro de la misma industria hay unos que aguantan más y otros que aguantan menos. Por ejemplo, alguien decía que en la industria restaurantera le tenés que ganar el 100%. Sinceramente, no sé si todos los restaurantes son capaces de meterle un 100% de ganancia y aún así continuar vendiendo. O sea, habría que ver, probablemente algunos que le ganen el 20 o el 30%. En términos generales, cualquier peso que vos vendés más allá del costo es parte de tu rentabilidad. O sea, vos te podría costar en total 400 y vos lo vendés en 401 y sos rentable. La pregunta es, ¿esa rentabilidad es suficiente? Y lo otro que tenés que evaluar siempre es una comparación con qué pasaría si yo pongo mi dinero en otro lado, o sea, para saber si esa rentabilidad vale la pena. Por ejemplo, acá en Nicaragua, si yo meto mi dinero al banco, pues el banco me da 1%. Si yo meto mi dinero en un certificado de depósito, el banco me va a dar 3-4%. Si yo lo meto a la bolsa de valores, quizá me da un 6-7%. Entonces, yo esperaría mínimo un 10% de ganancia ya total, porque es que si no, mejor tengo mi dinero seguro en el banco, en un certificado, no me estoy matando como emprendedor, porque ser emprendedor es súper matado, pues no mintamos sobre eso, es la realidad. Entonces, para ese esfuerzo que vos estás teniendo, para la cantidad de horas que trabajas, para el riesgo que estás tomando, cuál es esa rentabilidad esperada y cuánto aguanta el mercado, pues o sea, son variables que tenés que definir. De acuerdo, más que preguntas, ya para ir finalizando, tenemos los saludos también desde las redes sociales que se han conectado desde Nicaragua, Fretería Joan, Claudia Guerrero desde Nicaragua, desde El Salvador nos envía felicitaciones también Don Rigo White y todas las que tenemos acá en el WhatsApp, en el Zoom. Celi dice muchas gracias Gela y Cemex. Tenemos una pregunta de don José Luis López Obando, dice, siempre es necesario hacer el estudio de mercado según el rubro, ¿verdad? Para analizar la inversión. No sé si la palabra siempre quizás es un poquito fuerte. Yo creería que depende de la inversión, definitivamente te va a ayudar, pero incluso dependiendo de la inversión, quizá la investigación de mercado ni siquiera existe. O sea, si vas a hacer algo completamente nuevo, ¿de dónde te agarras? Entonces, yo tampoco diría que es un impedimento si no terminaste de hacer una investigación de mercado hecha y derecha. De acuerdo. Ya para finalizar, Luis Vaca, gracias Cemex por esta oportunidad de aprender. Felicidades al ganador de hoy, don Dorian López de Nicaragua. Ya está en proceso de envío, ya se le envió, me están diciendo a su correo el libro que es el premio de este día, el resumen completo del libro, El mito del emprendedor de Michael Herbert. De igual manera, gracias Elaine por esta visión sobre puntos fundamentales como la planificación, cómo priorizar gastos, el aprovechamiento de oportunidades pese a las circunstancias que estamos viviendo y que va de la mano pues con una estrategia de inversión. Gracias a todos nuestros, la audiencia que tuvimos, nuestros participantes desde Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Perú, Argentina, Colombia, Honduras y México. Tuvimos amplia audiencia el día de hoy. Recuerden que el próximo viernes, de igual forma, a las 4 de la tarde, tendremos nuestra cuarta y última sesión de este taller de finanzas y realmente los esperamos. Ha sido una experiencia sumamente productiva para todos y aprendiendo y construyendo conocimiento, fortaleciendo experiencias entre todos. Elaine. No, a ustedes, gracias a ustedes como Cemex por invitarme, por la confianza y por armar esto. Y gracias sobre todo a todas las personas que se conectaron, vi en promedio 100 y piquito, que realmente es una audiencia súper grande, más todas las personas que estuvieron desde las redes sociales. Qué bueno que están estos espacios, ¿verdad? Para que podamos aprender, para que podamos compartir. El tema de las finanzas yo creo que es de los temas a los que los emprendedores más le huimos.
y muy pocos emprendedores son contadores o financieros, así que tema súper necesario pues para poder liderar bien nuestros negocios. De acuerdo, para poder, ese es el objetivo, es liderarlo bien y salir adelante, garantizar nuestra continuidad operativa, más aún en estos tiempos de reto. Gracias nuevamente, este es su programa en línea con CEMEX y lo esperamos el próximo viernes. Tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Hasta pronto. Adiós.